Hace mucho tiempo, un célebre predicador contó a su congregación una historia sobre un barco en riesgo de naufragar en una opaca y tormentosa noche cerca del puerto de Cleveland. Los marineros podían ver el faro, pero debían hallar el paso entre las traicioneras rocas que rodeaban la bahía. Normalmente había una luz en la costa alineada con el faro que indicaba por dónde navegar para atracar en forma segura, pero esa noche las luces bajas se habían apagado. Finalmente el desesperado capitán sintió que no tenían otra opción sino entrar en la bahía sin la guía de las luces bajas. Con mano firme y un corazón valiente, aunque casi en total oscuridad, el viejo marino hizo girar el timón. Trágicamente, erró en su trayectoria, el barco se estrelló contra las rocas y la tripulación pereció. El predicador explicó entonces la lección a aprender de esa historia. El maestro cuidará el faro, pero depende de nosotros para mantener las luces bajas encendidas. Philip Paul Bliss dirigía el canto en aquella reunión y se sintió tan inspirado por el relato del predicador que escribió lo que llegaría a ser uno de sus himnos más conocidos, Brillan rayos de clemencia. Él también compuso la música de un himno que lleva como título Luces Bajas, publicado en el año 1871. Las tormentas de la vida ponen a muchos en peligro. Tal vez anhelen ver brillar los rayos de clemencia, pero no están seguros de cómo sortear los obstáculos en el trayecto. Sabemos cómo se sienten, pues en alguna que otra ocasión todos hemos estado a la deriva. Muy a menudo, Dios nos usa a nosotros para rescatarlos. Si podemos mantener la luz de la fe brillando en el corazón, si alineamos nuestra luz con la de los cielos, podremos guiar al exhausto marinero a puerto seguro. Seamos esas luces bajas que reflejen destellos por las olas de la mar, y al errante marinero ayudemos a salvar. Vivimos en una sociedad que a menudo parece celebrar más las personalidades llamativas que las aplacadas. De muchos modos, nuestra cultura sugiere que debemos ser audaces para ser exitosos, locuaces para ser felices y hasta ruidosos para que se nos quiera oír. Tal noción es tan convincente que las personas reservadas pueden llegar a sentirse avergonzadas de su personalidad. Quisieran ser el centro de atención en vez de pasar inadvertidas. Tal vez piensen que deben tener muchos amigos en vez de apenas forjar unas pocas relaciones perdurables. Es posible que la cultura les haga pensar que hay más valor en la atención que se recibe que en la que se da. Lo cierto es que gran parte de las más inspiradoras obras de arte, los más importantes descubrimientos e ideas y los más revolucionarios inventos son el producto de personas reservadas que no buscaban despertar el elogio ajeno. De hecho, puede ser que la inclinación a ser pausado y reflexivo llegue a generar más de esos logros que el enfoque intrépido y decidido. Se calcula que cerca de la mitad de los seres humanos somos más introvertidos que extrovertidos, y eso está bien. El mundo no tiene por qué consistir de personas todas iguales. Nos sirven las personalidades variadas, los gustos distintos, las virtudes y las debilidades. Tenemos necesidad tanto de personas cautelosas como de aquellas que demuestran arrojo, de las introvertidas como de las joviales y todo otro tipo de personalidad entre esos extremos. La mayoría de nosotros tiene un poco de ambas cosas en su naturaleza y nunca es provechoso catalogar a nadie de una u otra manera. La personalidad se va formando de a poco y cuando alguien descuida sus talentos, todos sufrimos. Por otro lado, cuando llegamos a ser lo suficientemente genuinos como para desarrollar nuestros dones y después compartirlos, libramos nuestro potencial, hacemos contribuciones significativas y nos sentimos individual y colectivamente felices. Vivimos en tiempos de división. De muchos modos, los adelantos de la tecnología han empequeñecido el mundo, pero en vez de acercarnos,
estamos cada vez más alejados los unos de los otros. Muchos tratamos de acortar esos abismos y al ver personas de creencias y nacionalidades distintas, nos preguntamos cómo podemos forjar vínculos más fuertes con ellas. Existe una fórmula muy sencilla y eficaz que ha dado buenos resultados por siglos. Cuando deseamos conectarnos con otras personas, podemos invitarlas a comer con nosotros. Hay gran poder en el simple acto de compartir el pan. Forja amistades y relaciones que a menudo no se concretan de ninguna otra manera. Quizá esto se deba al hecho de que comer es esencial para todo ser humano. Cuando compartimos una comida, hacemos todo a un lado, excepto la necesidad colectiva de alimentarnos. Aun cuando tengamos gustos diferentes, todos dependemos del alimento para nuestro sostén. Así disfrutamos un momento de regocijo mutuo. Hablamos, escuchamos y congeniamos. Por esa razón es que las comidas en familia son tan vitales para la unidad en el hogar. Una familia decidió que cada domingo invitaría a un amigo o vecino a cenar con ellos. A veces preparaban una cena completa, mientras que en otras ocasiones solo compartían un postre. Todo empezó como un modo de conocer mejor a sus vecinos, pero se transformó en una tradición familiar que llegó a forjar amistades perdurables. ¿Conocen a alguien que se sienta aislado o hasta tratado mal? Tal vez invitarle a cenar podría cambiar las cosas. No es necesario que la comida sea extravagante ni costosa. Se puede ofrecer algo sencillo con la misma generosidad y confraternidad con que se sirve un gran festín. La idea es sentarse para compartir un momento de nutrición y descubrir que, como seres humanos, es más lo que tenemos en común que lo que nos hace diferentes. Al pasar tiempo con personas de características distintas a las nuestras, enriquecemos nuestra propia vida. Nos conectamos, aprendemos y enseñamos. Se trata de un pequeño gesto con un gran poder de unir. Cuando abrimos el corazón y las puertas del hogar, hacemos más que compartir nuestro pan, nos compartimos a nosotros mismos. El artista norteamericano Norman Rockwell era conocido como un hombre común y corriente. Como lo apreciamos en el Museo de Arte de la Universidad Brigham Young, entre sus pinturas había cientos de ilustraciones para prestigiosos periódicos. Sus modelos eran sus vecinos y familiares. Sus temas eran los sencillos momentos de la vida, los cuales él representaba con sincero afecto. En sus cientos de pinturas, Rockwell captó la esencia del ser humano con toda su emoción y dinamismo. La dicha de un anhelado retorno. El entusiasmo de una aventura juvenil. La ternura y la inseguridad de la vejez. Y la calidez de un encuentro con seres queridos para expresar gratitud. Lo común y corriente de esta tierra es para mí el modelo más sublime del arte, escribió Rockwell. Muchachitos jugando en un predio vacío y las niñas en el umbral de su casa. Hombres mayores disfrutando el ocaso. Todas esas cosas despiertan sentimientos profundos en mí. Las cosas comunes nunca cansan. Somos nosotros quienes nos cansamos cuando dejamos de apreciarlas. Aunque a veces fue criticado, la mayoría de la gente se sintió instantáneamente atraída por las realizaciones del artista, pues le recordaban las bondades de la vida. Ese era el don de Rockwell. Todo artista tiene su propia forma de ver la vida, lo cual determina el tratamiento que da a un tema o situación. Rockwell dijo de su perspectiva tan singular: la visión que comuniqué de la vida en mis trabajos excluye lo sórdido y lo desagradable. Pinto la vida como quisiera que fuera. Por cierto que eso no quiere decir que él fuera ajeno a las realidades de la vida.
Al igual que todos nosotros, él enfrentó su buena cuota de adversidades. Además, la era que él resaltó no fue la ideal tampoco. Fueron tiempos de guerra, prejuicio y disturbios sociales. En otras palabras, fue una época en la que a la gente se le debía recordar lo que la vida realmente podía llegar a ser. Quizá esa sea la razón por la cual el arte de Rockwell sigue vigente. Todos necesitamos su mensaje de optimismo y sencillez. Necesitamos más del amor, la risa, la amistad y la bondad que él captó en sus pinturas. Cuanto más vemos la vida como quisiéramos que fuera, al estilo de Rockwell, tanto más ésta se verá como realmente es. Común en la época invernal, cuando una joven conducía con prisa su automóvil, se encontró con un bache de hielo en el camino, y antes de poder reaccionar, el coche patinó y golpeó contra un banco de nieve. La nieve amortiguó el impacto, pero el auto quedó atascado. Finalmente la joven hizo señas a alguien que pasaba por allí, quien la ayudó a retomar su marcha. El camino de la vida, al igual que las carreteras, está lleno de baches resbaladizos. Aun cuando tratamos de tener cuidado, las circunstancias pueden atascarnos emocionalmente. Tal vez una carga pesada que traigamos del pasado no nos deje volver al camino y seguir adelante. Peor aún, a veces los peligros de la vida llegan a causar daños más serios. Hay momentos en que, sin ninguna responsabilidad personal, somos golpeados con algo que causa dolor, culpa y sufrimiento prolongado. Tal vez el primer paso para sanar es comprender que realmente podemos cambiar y mejorar. Cuando sinceramente lo creemos, veremos que hay muchas personas a nuestro alrededor dispuestas a escucharnos y ayudarnos. Pero debemos estar dispuestos a dejar atrás los errores del pasado. Un hombre sabio dijo una vez que no debemos permitir que el ayer ponga un yugo sobre el mañana. Todavía queda mucho camino por delante. Al mirar hacia el futuro, podemos dejar de definirnos por lo que nos haya sucedido en el pasado. Podemos empezar a trabajar en lo que queremos llegar a ser, más allá de quienes un día fuimos. Eso requiere gran valor. El poder para lograrlo viene por medio de la fe en la ayuda divina, la confianza en nosotros mismos y nuestro potencial, y el amor de quienes nos rodean. Con fe, confianza y amor, nuestro ayer, por más oscuro que sea, puede ser superado y nuestro mañana puede ser brillante y promisorio.